Bueno, es que yo estaba viviendo una historia muy, pues es que no sé cómo decirlo, si de terror, porque pues digo, en ese momento yo estaba muy chiquillo, ¿no? Y vivíamos allá en la casa del abuelo. La casa del abuelo, donde yo vivía, que es papá de mi mamá, bueno, era porque ya falleció, este, era muy oscura. O sea, allá desde las 6 7 de la noche que oscurecía, ya apagaban las luces todas de afuera del patio, pero el patio era muy reducido, era como un pasillo y daba uno en parte de los lavaderos de atrás. Pero yo tenía a mis hermanas las mayores, que casi siempre, pues, por el baile, el cotorreo, llegaban tarde. Pero un día, o sea, la verdad es que no se me olvida porque sí, ese día a mí sí me dio mucho miedo, porque pues ya estábamos dormidos, la verdad pues éramos pues, una familia pues de muy bajos recursos, la verdad, y dormíamos en el suelo. Pero en ese cuarto daba la ventanita junto a una mesa que teníamos, que era donde comíamos, y daba la ventana que daba hacia la parte de afuera del patiecito ese. Pero entonces nada más con lo que era la luz de la noche, era con lo que se alumbraba esa ventana. Pero yo recuerdo muy bien que estaba yo, o sea que yo desperté porque escuchaba yo a mi mamá, que decía, ya métanse, ándale, no, ya métanse, pero las regañaba porque por la hora en la que habían llegado. Pero yo entre mi sueño despertaba y veía y decía yo, no, es que las siluetas de las dos personas que yo veía de mujeres, pues yo las veía, pues mis hermanos no eran de pelo largo, la verdad no eran de pelo largo, eran mis hermanas de pelo corto y lacio, y estas no, o sea, las figuras que yo veía nada, de las dos personas que veía en la ventana, pues eran así como si trajeran el pelo quebrado, así algo esponjado, ¿no? Y mis hermanas no eran así. Y mi mamá, pues yo me acuerdo muy bien que les decía, métanse, pero yo me ponía la piel chinita porque yo le decía a mi mamá, no, mamá, ¿cómo se van a meter si ellas no son, no, esas no son mis hermanas, ¿no? Pero para esto las siluetas que se veían a través de la ventana, pues no se les veía así bien, porque no era como que estuviéramos más lejos, o sea, ya acostaba en el piso así chiquillo, pero pues volteaba hacia la ventana, que serían 2,5 metros a lo mucho, ¿no? De distancia. Y aunque estuviera todo oscuro, pues sí alcanzas como que a distinguir bien a las personas. Pero la verdad es que no, y yo en la silueta que veía decía yo, no, no son a mis hermanas, ¿no? Pero yo sí le decía a mi mamá, no, o sea, mi mamá se aferraba mucho a que se metieran, ¿no? Entonces yo me aferraba mucho a decirle a mi mamá, no, es que no son y no son y no son, le decía yo, es que sabes qué, no, o sea, no las dejes pasar, porque a mí me daba escalofríos y miedo, ¿no? Y aún con la cobija hasta me tapaba y me destapaba para ver si ya se habían ido, pero no. Y las siluetas que estaban así en la ventana se veían muy, o sea, no se movían, de tiro no se movían, así que dijeras tú, por lo menos se mueven de allá para acá, ¿no? No se movían. Pero las dos similar, así el mismo pelo, el mismo, sí, ¿no? En diferentes tamaños o lo que sea. Entonces, este, llegó un momento en el que tanto yo le insistí a mi mamá, porque pues se siente un escalofrío y como que cambia todo el ambiente, ¿no? Y mi mamá, llegó un momento en el que pues también le entró así como que la duda porque pues ni siquiera le respondían así como que no, si nos metemos o no, no, o sea, no se veía ni su voz, nada. Y llegó un momento en el que mi mamá se puso a orar, o sea, se puso a rezar el Padre Nuestro, porque pues sí le entró miedo, ¿no? Ya cuando regresó mi mamá estaba rezando el Padre Nuestro, yo me tapé hasta la cabeza porque estaba chiquito, ¿no? Dije, no, no inventes, o sea, entonces quiere decir que sí tengo razón, ¿no? Y cuando yo me destapaba la cabeza, ya en la ventana ya no se veían las siluetas, pero que mi mamá me decía, no, ponte a hacer oración, ¿no? Porque ya se están metiendo, pero que en la mesa que estaba junto a la ventana se oía así como si movieran cosas, bolsas de lo que había ahí, las trasegaran, pero yo ya veía hacia allá porque se alcanzaba a alumbrar un poco por la luz de la luna, ¿no? De la calle, más bien del patio, que alcanzaba a alumbrarse un poquito, o sea, yo no veía nada, pero sí se escuchaba como así como que entre la mesa lo que llegaba a tocar, ¿no? Porque sí había cosas. Y yo le decía a mi mamá, no, es que ya se están metiendo este y el otro, ¿no? Y que agarraba yo y me tapaba, o sea, yo recuerdo muy bien que me tapé hasta la cabeza y apreté los ojos para dormir, me dije, no, pues ya los dejó meter, ¿no? Pero escuchaba yo a mi mamá que seguía como que con la oración, ¿no? Y la verdad no sé qué sería, porque no supe yo qué sería hasta que de a tiro yo apreté los ojos durante no sé cuánto tiempo sería,
no lo recuerdo bien, hasta que de a tiro me quedé dormido. Y al otro día despierto y la verdad lo primero que le dije a mi mamá así como que, ay mamá, estuvo así, pues estuvo pesado, o sea, así como que esperaba yo que me contara, ¿no? Y que me dijera algo acerca de lo que había pasado anoche, pero dentro de lo que yo le preguntaba a mi mamá, ella no recordaba nada. Así como que, no, o sea, estás loco, o sea, yo no me acuerdo haberles dicho a nadie nada, ¿no? Pero yo tampoco estaba soñando porque yo desperté, a mí la que me despertó fue la voz de mi mamá y que hizo todo eso y que no realmente no recordaba nada al otro día. Y ahí en la casa del abuelo la verdad es que sí pasaban muchas cosas así como que paranormales, que eran muy difíciles así como que de entender, ¿no? A esa edad, pero porque siempre era una casa, o es porque todavía la casa es así como que muy sombría, a pesar de que ya está dividida, pero es algo así como que, digo, la tengo en el recuerdo porque sí fue mucho el miedo y el escalofrío que yo sentía en ese tiempo. Ahí fue donde se querían llevar a mi tío Chilo, ¿no? Ujú. De hecho, a tu tío Chilo, fíjate, a tu tío Chilo Tilo por viaje lo espantaban. Ajá. A él hace cuenta que lo que le pasó a él, y eso me tocó verlo, o sea, es que ahí sí fue así como que un poquito más impactante, pero yo era un niño, hijo, o sea, la verdad es que yo era un niño en ese tiempo. Era un 15 de septiembre, fíjate, me acuerdo que fuera 15 porque mi mamá hizo pozole en ese mismo cuarto, nada más que estaba el cuarto, y lo dividía una puerta chiquita y ya era la cocina, pero una Sí, yo sí me cocina acuerdo de chiquita, una cocina chiquita. Entonces estaba una estufa y de este lado había una mesita chiquita, ¿no? Ujú. Y esa vez hizo pozole mi mamá. Hizo pozole, pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, porque hay partes en las que pues yo no me di cuenta de la situación, sino que ya estábamos acostados. Pero cuando despierto, está despierto mi hermano Manuel en paz descanse, y mi mamá tiene abrazado a mi hermano Chilo así, en la cama donde estaba acostada mi mamá. Y yo oía que gritaba a mi hermano Chilo, no, es que allí está, pero hacia la puertita esa donde te digo, mi hermano Manuel, mi otro hermano con una lámpara alumbraba hacia el otro cuarto, así para que pues vieran qué era lo que estaba ahí, ¿no? Porque él decía que allí estaba, ¿no? Entonces en un de repente, o sea, se ponían las cosas tensas, porque mi hermano decía, no, es que me está jalando, ¿no? Pero para estarlo jalando tenía que haber pasado, por ejemplo, pues nosotros nos acostábamos en el piso y luego seguía la cama de mi mamá de la parte de la cabecera de los pies. Pues yo decía, era para que yo sintiera, ¿no? Que alguien pasó por encima de nosotros, ¿no? Y lo estuviera jalando, pero yo veía, porque sí volteabas, porque mi hermano Manuel se la pasaba alumbrando con una lámpara, y pues no veíamos nada. O sea, lo impresionante era que no veíamos nada, pero mi hermano decía, es que me está jalando. Sí. Él tomaba mucho, y podríamos pensar nosotros, no, es que por los efectos del Ahora, alcohol y todo eso, pues está como que en algún trance, ¿no? Y y haz de cuenta que es que sentí como que rascaban acá atrás, así de, se oía así. Pero bueno, entonces haz de cuenta que yo, de repente en una de esas, pues sí, o sea, pues estás chico, te entra miedo y lo primero que haces es esta parte hasta la cabeza, ¿no? Sí. Y sí, o sea, me tapaba la cabeza, pero seguía oyendo yo los gritos de mi hermano y de mi mamá, ¿no? Suéltalo esto y el otro, ¿no? Porque él argumentaba a mi hermano que era mi papá, en paz descanse, que era mi papá el que se lo quería llevar, ¿no? Era mi papá el que se lo quería llevar y que lo jalaba. Pero en una de esas me destapo porque empieza a gritar más fuerte y cuando grita más fuerte de verdad, hijo, te lo juro que era de ver, digo, en ese tiempo nada más porque, bueno, es que en esos momentos yo creo que no, aunque hubiera celulares, no se te atraviesan ni grabar por el miedo que da. Pero no había nada de eso. Pero de ver con mis propios ojos así, ver cómo mi mamá tiene agarrado a mi hermano así abrazado hacia su pecho y él ya estaba grande, ¿no? Y jalarlo de sus pies. O sea, ver como si lo estuviera jalando alguien de sus pies, así como se alcanzaban a levantar un poquito, así como que de un... Y sí alcanzar a ver cómo se hacía el forcejeo entre los pies de que no había nadie que lo estaba jalando y entre mi mamá que lo tenía agarrado así. Entonces, ¿qué es lo único que pasa? Que agarras y que dices lo mismo, ¿no? A esa edad, la de taparte y decir, o sea, me tengo que dormir.
O sea, me tengo que dormir porque pues te da miedo y lo que más quieres es despertar, Ujú. ¿no? Entonces ya agarro y la verdad me quedé otra vez perdido. Pero al otro día en la mañana, o sea, lo primero que hicieron sí fue hablar sobre el tema, mi mamá, mi hermano y mi hermano mayor con nosotros. Ujú. Entonces mi hermano, porque de hecho pues no durmieron, ¿no? Hasta que pasó todo. Digo, yo la verdad no tengo idea hasta qué horas pasó porque a mí me venció el sueño. Entonces al otro día, haz de cuenta que en la mañana empezaron a tocar el tema Ajá. y dice mi hermano, que él cuenta que estaba tomando en la calle. Ajá. Pero lo que le empezó a pasar a él fue muy curioso. ¿Por qué? Porque en la calle se empezó a encontrar con una tía, no me acuerdo qué nombre se llamaba, la verdad es que ni la conocí. Ajá. El chiste es que se empezó a encontrar con tías Ajá. y con familia o con gente que ya habían muerto, Ajá. ¿no? Y que en una de esas se encontró con un familiar de parte de mi abuelita y que le dijo, ¿no? No, hijo, ya métete, que mira, ya estás muy tomado, pero que él, o sea, cuando ya le dijo métete, él iba para adentro espantado porque Sí, de lo que estaba viendo. de lo que estaba viendo, ¿no? Porque ya era de madrugada. Ujú. Pero cuando él se metió, o sea, ya cuando se metió así como que espantado, dijo, no, pues ya estoy en el cuarto. Entonces dice él que vio la olla de pozole. Y dijo así, pues sí, a lo mejor es porque pues estoy tomado, ¿no? Ajá. Y que agarró un plato y que se sirvió pozole y que se sienta ahí en la mesita esa que te digo. Pero cuando se estaba sentando, dice él que él llegó, bueno, en ese instante cuando él se estaba sentando, dice que entró mi papá, que cuando entró mi papá, entró agarrando un plato y a servirse pozole y se sienta a un lado de él, pero cuando hace eso él se espanta y se avienta al otro cuarto, a donde estaba mi mamá, y llega hasta donde está mi mamá porque que le decía a mi papá, me voy a sentar contigo, dice, pero ya te voy a llevar, o sea, ya te vas a ir conmigo, o sea, la verdad vengo por ti, ¿no? Y que él se espantaba y que se aventaba al otro cuarto y era cuando empezó a gritarle a mi mamá para que lo ayudara, pero dice que le costó mucho trabajo, o sea, que de hecho, ¿qué serían 3 metros, ¿no? Para llegar a la cama de mi mamá de la puertita esa. Ajá. Pero dice él que él volteaba así para llegar a la cama y que sentía que se le hacía más para allá, más para allá, más para allá, hasta que logró, o sea, que mi mamá lo agarrara y lo agarró. Cuando mi mamá lo agarra y cuando hace todos esos movimientos despierta a mi hermano mayor que se llama Manuel y que es el que se levanta y en lugar de prender las luces agarró una lámpara y empezó a alumbrar hacia la cocina. Y alumbraba hacia la cocina porque él decía es que allí está, pero él decía que era mi papá, ¿no? Y que ya a final de cuentas lo comentaban porque dice mi mamá que se puso a hacer pues oración y a decir cuanta madre, la verdad hasta groserías, porque dice mi mamá que sentía cómo se lo jalaban así de los brazos porque lo agarró así y que sentía cómo lo jalaba de los brazos. Entonces, esa parte no te creas, o sea, son cosas que a veces pasan cuando no la crees, porque a pesar de que yo digo, de chiquillo los vivía, yo, pues era algo que era muy difícil de creer, Sí. de entender lo que estaba pasando, porque pues es algo que no ves, y que en su momento ves que los demás sí, ¿sí me entiendes? Pues sí, yo sí veía muchas cosas. Pues en el apartamento me acuerdo que estaba bien chiquito. ¿Te acuerdas de la mesa que parecía como la última cena? La grandota así. Sí. Yo volteaba a cada rato y estando mi papá y mi mamá, y yo decía, oye papá, es que hay gente sentada en la mesa, te lo juro. Pues era la misma gente como si estuviera vestida como de esa época. Y si es que ahí están sentados todos. Yo bien que me acuerdo que le decía, papá, están sentados ahí todos. Como si estuvieran cenando. Sí, sí, sí. Pero al que sí llegaba a ver a un viejillo con una, ¿cómo te puedo decir? Como de lo que usan ahí en esa época, color como naranja, todo golpeado. Y era el que se sentaba en medio, pero pues no se cansaba de distinguir porque pues ya veías todo borroso. Al momento de regresarme la mirada, volví a regresar, ya no estaban. Pero sí era así como que ver a la gente que estuviera cenando en esa mesa. Y bien, y siempre era diario ver lo mismo. Diario era ver a la misma gente sentada en esa mesa. Y se sentía muy diferente la sensación ahí, porque sí me quedaba. O simplemente de que nada me asomaba
Decía, no creo que haya gente. Y veía lo mismo, la gente sentada, y veía al mismo viejito en medio de todos. Aparte de que estuvieran sentados, había gente atrás de ellos, pasando, así, un chorro de sombras. Sí, bien que me acuerdo de chiquillos. Y eso sí me acuerdo que te decía a ti, ¿te acuerdas? De la mesa. Te No, decía sí me acuerdo que decías cosas acerca de la mesa, pero luego son te cosas que decía se te hacen es que difíciles de creer, ¿no? hay gente sentada en la mesa. Que no lo entiendes porque como no lo ves, o a veces como cuando eres niño, la gente piensa como que estás fantaseando, ¿no? Sí. Tienes amigos imaginarios. Ándale. Pero fíjate que también, no sé si, o sea, ¿te acuerdas? De la vez de la puerta del departamento, hija, de la recámara. Ah, sí, yo estaba con mis papás. Yo te voy a contar. Me di cuenta que ese día estaban todos dormidos ya. Y se metieron a bañar mi mamá y mi papá. Y entonces ese día haz de cuenta que estaba yo acostada con Abby. Ujú. Pero los pies de la cama daban a la puerta del cuarto. Y ese día haz de cuenta que suena así como que la jalaran, como si quisieran abrir. Ujú. Y agarré y les digo, está abierto. O sea, yo pensé que era alguno de mis papás porque ves que el closet estaba toda la Sí. ropa de todos. Sí me acuerdo. Y les digo, está abierto. Y no me contesta nadie. Y de repente haz de cuenta que pasa tantito y otra vez. O sea, así que como que forcejeaban con la puerta para abrirla. Y les digo, está abierto, no tiene seguro. Y ya como no me contestaron, me enderecé. Y dije, no manches, ¿no? Porque no había nadie. Entonces ya fui a tocar a la puerta del baño y me contestó mi mamá. Y ya me asomé y ya les digo, es que, ¿qué crees que se oye que forcejean la puerta? Y ya mi papá salió. Y haz de cuenta que se mete mi papá al cuarto y se sienta, ¿papá? Se sentó en los pies de la cama para ver, pero cierra la puerta. Y mi papá se quedó de un lado y nosotros del otro. Sí. Y de repente estamos así, pues esperando y se vuelve o sea, algo volvió a jalar Sí, porque... a forcejear la puerta para sí. abrirla, pero así ya muy fuerte y como tantito rato, Como ¿no? que ya alterando la Ajá. puerta, ¿no? Queriendo Y ya abrirla. pues mi mamá y yo así como pues bien sacadas de onda porque mi papá estaba del otro lado Sí, y porque nosotros de este. de hecho les dije, déjame, meto del otro lado Para ver. y ustedes de Ajá, este lado para ver qué es lo qué que es. está haciendo eso, ¿no? Pero no se veía nada. Y no, yo o sea, solo se hasta forcejeaba. me agaché así a ver la chapa que tiene la puerta. Dije, pues para ver, ¿no? A lo mejor alcanzo a ver, no sé, algo que la esté agarrando, la esté manipulando, algo, ¿no? No, o sea, empezó a hacer el pero así rápido. Ujú. Sí. Y más fuerte. Y yo así, mira, dije, no inventes, pero por la parte de adentro sí se sentía, porque verdad que sí les dije, Sí. ¿qué crees que en la parte de adentro es donde se siente así el cambio de temperatura? Pero sí. Ah, sí, porque se empezó a sentir como frío, Frío, pero ¿no? solo era en el cuarto. Ajá. Y ahí estaba Abby sola dormida. Sí. Alguien se tenía que llevar el mozo. No, sí. No, pero o sea, es algo que te digo que suenan, o sea, son cosas que son inexplicables. Pues a mí nos pasó una vez en la calle, ¿te acuerdas? ¿Qué? Que nos pasó en la calle, yendo hacia la tienda La Beto, en la escuela. Que te dije que había una niña dentro de la escuela. ¿Cómo nos hicieron? Nos salimos corriendo. Sí, No me acuerdo qué fecha fue, ¿no te acuerdas? No, total, no me acuerdo por qué nos mandaban a la tienda mía, Abby. Ya era bien tarde, toda cerrar la tienda de la esquina. Y le digo, pues vamos acá, a la Betos. Me dice, Abby, ¿seguro? Sí. Vamos pasando justamente donde está el altar de la Virgen de Guadalupe. Y volteo a ver la escuela que está enfrente del altar. Y le digo, oye, le volteo a ver. En la punta de donde está la escuela, un salón de arriba, en la mera esquina del lado izquierdo. Si no me recuerdo, sí, el lado izquierdo. Digo, ¿lo crees que está asomando alguien? Y unos cotos. No, ¿te acuerdas cómo se abría la cortina? Sí. Y pues ya de repente, fue cuando vimos bueno, también yo vi una niña. Y así de la nada, como a los 5 segundos va, nos empiezan a hablar así de ch. Nos hablan y pues ya nos echamos a correr. Pero sí, ese sí también sí me acuerdo también. Bueno, a mí me pasan un chorro de cosas con la Abby que no. No, es que sí pasan muchas. ¿Sabes también cuál, hija? Cuando trabajaba en el taller de inyección con el señor Carmín. Sí. Ah, sí. Está Yo me bueno. acuerdo de esa porque una vez me quedé con mis papás. Nada más fue la única vez que me quedé ahí en el taller. Y os doy cuenta que ese día, pues sí te acuerdas cómo estaba el taller. En O sea, acá al fondo estaban los baños. Ajá, y pero ya estaba ves que era como todo el intemperie y Ajá. estaba el cuartito donde estaba una máquina. La de las tapas. Entonces ese día me dice mi papá que me quedé, me pusieron unos cartones para que me durmiera entre la máquina y la pared, pero había una ventana que daba hacia el patio. Ujú. Y entonces ese día se cuenta que me quedé solita porque se fue a bañar mi mamá. Ajá.
pero no sé para qué le habló a mi papá, porque creo que ya estaban pasando cosas afuera. Sí. Pero haz de cuenta que, o sea, yo los escuché y desperté, pero haz de cuenta que volteo y donde está la máquina, por abajo vi unos pies, o sea, de alguien caminar. Sí, Pero pues yo pensé que era mi papá porque traía Ajá. como botas de esas de casquillo. sí, pero no. Y quién sabe, o sea, yo esperaba verlo salir de este lado porque hacia donde yo volteé estaba la puerta y no salió nadie. Y luego haz de cuenta que de repente, o sea, ya afuera donde estaba mi mamá le habló a mi papá porque ya estaban pasando cosas. Pero yo veía a alguien parado sobre la ventana. Y Ajá. quién sabe, no recuerdo si vinieron mis papás o algo así y vieron a alguien, Sí. o sea, parado en la ventana, viendo hacia adentro, hacia donde estaban las máquinas. Y ya se cuenta que cuando nos juntamos empezó a temblar, ¿verdad? Sí. O sea, tembló, pero solo tembló adentro. Solo tembló adentro de la Cuando casa. empieza a temblar, porque estaba fuerte, nos salimos. Y cuando Ajá. salimos no hay nadie afuera. Ah, O sea, sí. no había nadie afuera. Y ya nos quedamos así como de, pues no manches, ¿no? Porque Pero pues nada Yo más me acuerdo éramos que también nosotros. de No, chico, pero- ¿sabes qué es lo que pasaba? Que a mí me abrían las puertas del baño, Ajá. del fondo. Y eso bien me acuerdo. Y fíjate a mí lo que me tocó ver una vez. Me acuerdo que ya era noche. Mi papá estabas tú, estaba Cristian y Abby. Yo estaba jugando al fondo de los baños. Ya se cuenta que pasando el rato yo me acuerdo que mi mamá habla. La primera vez voy y le digo, "Oye, mamá, ¿me hablaste?" Me dice, no. No, ahí Pues ya pasaban cosas hasta no, en ya el la, día. tú, No, ya la no. segunda vez siento así de repente como en el brazo me jalan la mano. Y dije, uy, ahora. Pues y grité y dije, fue cuando no me acuerdo si te hablé, tío, no creo que a mi mamá. Ajá. Oye, mamá, No, luego pero- ven. Y no creo que no me escuchó. Y fíjate, eso fue raro porque no me escuchaba. Le decía, mamá, luego ven, mamá. Y no me escuchaban. Pues no de la nada, así, te lo juro por Diosito Santo, no se asomó alguien en el baño haciéndole así. Sí, pues así Y se yo me, asomaban de yo, repente, yo me, ¿verdad? sa- yo me salí corriendo, ahí dejé los juguetes, y yo no me vi cómo salió volando mi carrito así, ¡fum! No, pero, o sea, Dije, sí está vámonos. pesado, pero el Está día muy ese que pesado. dice Polet, digo, para que Estuvo más o menos muy, muy entiendas mal. bien, estuvo muy, muy pesado y te voy a decir por qué. Porque cuando ella estaba dormida, primero se va su mamá a bañar al otro lado, yo estoy sentado así recogiendo las tapas, ¿no? Entonces sabes que estoy y alcanzas a ver la ventana de este lado y yo veía como que alguien se asomaba, pero yo seguía porque era algo que seguido te pasaba hasta Sí, en el ya día, era como ¿no? que te acostumbrabas, ¿no? Pero en una de esas me hago así para este lado y de repente pues, estoy agachado y veo los pies de alguien aquí. O sea, los pies, pero cuando veo los pies hago esto así, o sea, como me fui enderezando, no era nadie. Sí, ¿no? O No sea, ve se nada. desaparece y me paro y voy a ver a su mamá y me dice, Sí. porque también me dice tu mamá, es que yo pensé que ya habías venido. Le digo, no, le digo, ¿qué crees que ahorita está pesado esto? Le digo. Sí. Así Pero es que era como un apúrate. hombre, algo así. Ujú. Sí. Le digo, porque en esos momentos hasta yo le dije a tu mamá, ¿sabes qué? No, apúrate y vámonos aquí. O sea, ese día yo hasta estaba pensando así. De hecho, paramos las máquinas, ¿verdad? Ujú. Paré las máquinas después porque después de eso fue cuando le pasó a ella eso. Pero es que en ese instante fue ya más obvio todo, o sea, como que ya le valió Sí, camote como y que le luego valía tembló. gorro que estaba alguien, güey. Ajá. Como que para que vean Así que como estoy que aquí, no, ¿no? sí, Sí, a sí, fuerzas. Y sí cambiaba todo el ambiente. Porque Sí. inclusive hasta en la noche le hablé al dueño de al señor Fermín y le dije, ¿qué cree que la verdad? No, perdón, pero le voy a, o sea, no voy a seguir. No voy a seguir porque de a tiro estaba muy pesado y pues teníamos a Poleda ahí. Ujú. Porque de hecho ya hasta estábamos afuera así como que Sí, haciendo tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos o qué onda? Porque de a tiro estaba muy, muy Sí. pesado. Muy pesado. Sí. Porque Luego tu sí- mamá, o sea, varias veces lo vio que fue para allá y te digo que yo estaba allá. o sea, ya se paseaba como si Ajá. nada. Sí, como que va. Como que me tienen que ver a fuerzas. Entonces, Es que y sí, te sí me digo que acuerdo. ya cuando pasó así la situación de ella, y luego que te digo que el movimiento que hizo dentro Sí, fue como un temblor, del pero taller, cabrón. y fue así de, no, vámonos para O afuera. sea, sentías como vibrar todo, Pensando ¿no? que Sí. estaba temblando, güey. Nos salimos y nadie. O sea, no. Sí. Nada más nosotros ahí en la Sí, calle yo sí como me acuerdo locos. Y que... así como que no manches. Y fíjate que es lo mismo que que tú dices, siento que es un señor, Era porque me como si acuerdo no, que sí, era estaba una muy sombra chiquito, grandota. él se asomaba, ya ves que estaban los baños así, Sí, no, pues nada era más veía alguien cómo se alto. asomaba así, pero nada más se veía una Sí. mano, entonces se veía y nada más se veía el brillo de los ojos, no se le veía el rostro completo. Fue cuando me espantó, yo volteé y nada más vi cómo salió el carrito disparado a la pared. ¡Pah! Fue cuando mi mamá todavía me preguntó, ¿ahora qué trae? Le digo, es que hay un señor en el No, y que baño. a todos espantaba porque no nada más eran Sí, nosotros, ajá. ya ves que Christopher o mi tío Sí. Ernesto, los otros señores también, los viejitos Sí. que trabajaban, Si también Ernesto, decían, que no creía en nada de eso, Me espantaron. porque no, a él le tocó una vez en el día. Y ya casi llego yo a la hora de que me tocaba entrar a trabajar. Llego yo y lo veo que está porque, pues en ese tiempo él se volvió testigo de Jehová. Ujú.
Y y me acuerdo que estaba hasta con los pies para arriba así de la silla y con su librito, ¿no? Y yo, ¿ahora qué, carnal? No, 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 no me interrumpas, no me interrumpas, no hagas caso de nada de lo que veas, ¿no? Y yo así como que, ¿ahora qué trae, no? Entonces ya terminó de hacer toda la situación, o sea, de lo que estaba él haciendo así, porque pues en ese momento solo él sentía porque era el que estaba adentro, ¿no? Sí. Y ya cuando termina todo y todo eso, yo así como que sacado de onda primero, ¿y ahora qué, no? Me dice, no, carnal, es que te espantaron, le digo, me dice, sí, dice, pero no, no son fantasmas, son demonios. Bueno, a su creencia de él, ¿no? Son demonios que no sé qué, pero no, no debes de creer en esto porque, pero dice, está cañón, ¿eh? Está cañón, está cañón, está cañón, Sí, de verdad, está. de verdad. Y crees que hasta la fecha, porque las veces que yo regreso del Olvi me voy por atrás, no me voy directamente por la... Sí, pero ya está ma- construido de otra Ya manera. ves que está construyendo una casa, Ajá, pasas, 2 pisos. pasas y se siente la temperatura diferente. Sí, no, tenía No, que es cambiar. muy diferente Y la aparte bien temperatura. casual está La La funeraria. Pero fíjate Pero es cuenta que tú pasas a donde está esa donde estaban las tapas y es que son departamentos. Ajá. Pasas y sin mentirte se siente hasta el frío. Pero de ahí. hecho hasta se ve Frío, oscuro frío, todavía. ajá. Como no, de hecho, en Ajá. sí supuestamente está habitado, pero no se ve nada. Allá donde está la funeraria, no sé si te acuerdas antes, hija, que del lado de la 172 hasta arriba había un cuartito en la azotea con una ventanita. Ajá. Entonces una vez no sé a qué me citó don Fermín, porque esa vez no trabajamos. Y fui y toqué, ¿no? Y nadie salía. Y nadie salía. Y de repente volteó y se asoma una viejita de arriba. Una señora ya grande, pero una señora, o sea, yo estoy viendo una señora y en el día. Sí. No, es que no hay nadie y yo no te puedo abrir y no sé qué tal. Ah, es que don Fermín me citó. Sí, dice, pero no, todavía no llega. Y me regreso, ¿no? Y dije, no, pues ya no lo vi. Al otro día me dice don Fermín, ¿qué pasó? Te estuve esperando, ¿no? Le dije, no, pues si vine y toqué. Vine, toqué y nadie me abrió. Le digo, nada más asomó una señora desde arriba, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Sí, desde el cuartito. Le digo, ya ve que hay un cuartito. Él pensaba que en alguna de las ventanas que estaban así abajo. No, 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 le digo, hay un cuartito hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Ya ve que tiene una ventana de este lado. Y se asomó una señora ya grande. Y una señora grande, así, así. Le digo, más o menos la recuerdo a la señora así como de la tercera edad, con su pelo así ya como entre canoso y pintado como de, como cuando se echan agua oxigenada, ¿no? Morado. Así, pero y que me decía, o sea, pues de hecho me dijo, o sea, no hay nadie, que no había nadie ni que usted tampoco había llegado, que no había venido. Y le dije, bueno, entonces, ya luego lo veo, Tamas, y ya me avisó, o sea, que no había nadie ni me fui. Me dice, no, dice, ¿qué crees? Es que eso no es la primera vez que pasa. Dice, ¿por qué dices que en ese cuartito no hay nadie? Y esa señora dice, o sea, que a otras veces habían ido a tocar. Y aparecía la Y misma que se señora. asomaba la señora desde la azotea, pues es que es la azotea y está el cuartito. Y cálmate, o sea, me hace subir días después, ¿y qué crees? Que no hay modo de cómo se pudieran asomar por la ventanita porque todo estaba lleno de triques, o sea, para pasar, Sí, tuviera o sea, que como que subirse como tendría, todo o subirte arriba de las cosas para pasar, pero cuando la señora se asomaba así como si no hubiera nada. Normal, así como si... Ajá, de hecho, no sé si recuerdes que una de las vitrinas, una vitrina súper antigua No me que acuerdo. vendí, Ah, que llevé allá al edificio y la vendí hasta luego ya ni la subí a la casa. ajá. Esa era la que estaba puesta ahí casi así para que ¿En la no. ventana? Era una viejita trepadora. Ajá. Es que está raro, ¿no? Dices, no inventes, son cosas Ya. paranormales que a veces no tienen explicación.